Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la Escuela Internacional de Canto. Soy Montse Bermúdez, soprano y profesora de canto, y en el día de hoy traigo a un grupo de 4 chicos, 4 voces masculinas que, bueno, me han dicho que son tremendas y de algo que he oído por ahí sí, me lo parece, así que nada, quiero analizarlas un poquito más en profundidad y quiero hacerlo con todos vosotros. Bienvenido al canal Forestella, con una gran canción, Bohemian Rhapsody. Vamos a ver qué nos encontramos. Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Calidad. Está perfecto el acorde. O sea, si hubiera que definir un acorde de voces sería esto. Muy bien. Open your eyes, look up to the skies and see. ¡Qué gustazo! ¡Qué gustazo! El bajo estaba dando la voz profunda y los otros haciendo los juegos, pero van súper cuadrados, y en la expresión, la forma de hacer esas notas también. Un mismo gusto, un mismo sentimiento, digamos, para hacerlo. ¡Qué calidad! Por Dios. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Easy come, easy go, little high, little low. Bueno, aquí la voz que ha actuado un poquito más como solista es la de más de tenor, y la voz de bajo me impresiona. No sé quién es el bajo. Bueno, no sé los nombres exactamente. Sí que sé que son 4 voces que hacen las 4 voces de hombre en la clasificación clásica. Es decir, el bajo, barítono o tenor dramático, ¿vale? Una voz más de ahí. Un tenor y un contratenor, que vendría a ser la voz que se asemejaría a las mujeres, ¿no? Por decirlo así. Pues son 4 voces de hombre realmente hechas. Y según pude leer, también hay 2 voces que tienen una formación más clásica y 2 voces que vienen más del rock. De todas maneras, lo que estoy oyendo ahora de todos cantando tienen una misma forma de cantar, digamos, un mismo gusto, una misma impostación. Están perfectos, cuadrados. Anyway the wind blows doesn't really matter to me, Muy bonito. Mama, just kill the man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Puro cristal, diría de Bohemia, pero no son de Bohemia, son de por allá de Corea, pero tremendo. Qué voz más cristalina, de tenor. La dulzura, y en su expresión también es una expresividad bastante fuerte, o sea que muy bien. Mama, Precioso. life had just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow. Vale, el primero ha sido un tenor más ligero, este es un tenor más o barítono, tenor más, digamos, una voz un poquito más gruesa. De todas maneras, la claridad también de la pronunciación y de la voz sí la tienen. En general, las voces orientales suelen ser muy claras y cantan con mucho sentimiento. Muy bien. Carry on, carry on. Qué bonito el empaste. Nothing really matters.
Menudo bajo. Qué voz timbrada, preciosa. Se la había oído ahí en el conjunto y ahora, wow. Me encanta, esta voz de bajo, me encanta, wow. Too late, my time is gone. Finita. Sun shivers down my spine, body's aching all the time. Goodbye, everybody. I've got to go. Gotta leave it all behind, a place to choose. Vale, aquí he rasgado un poquito la voz para darle más la cuestión esta del no sonar tan, digamos, impostado, sino más, más rockero, ¿no? Ya ha hecho un poquito técnicamente, digamos, como el rasgueo un poquito con la voz, ¿eh? Pero sigue siendo unas voces muy claras, muy cristalinas. I don't wanna die. Está ahí haciendo el pequeño rasgueo este, en una voz de tenor. Y el bajo. Vale, ahora viene la otra parte de la canción. Hasta ahora brutal, brutal. Wow, vaya grupazo. Y lo que es cuando se ponen las cuatro voces, me encanta, o sea, es brutal. La afinación, el caer, o sea, justo, perfecto. I see a little silhouette of a man. Scaramouche, will you do the fandango? Sun bubble till lightning, very, very fancy name. Galileo, Contratenor. Galileo Figaro, let me go. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Vale, técnicamente está muy perfecto. O sea, aquí sí que se ha distinguido entre la voz aguda que está en la parte de adelante y la grave, ¿vale? Y por medio meten los otros dos. Lo que ha hecho también el tenor un poquito más amplio, ¿vale? Ese solito que ha hecho también algunos efectos ahí de voz. A ver si lo puedo volver a escuchar ahí. Galileo, I'm just a poor boy, Está haciendo casi un poquito de ritmo con la voz. nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family. Spare him his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Aquí estaban al unísono los dos tenores, digamos, el más grueso y el menos. La afinación es brutal. Y lo que es la puesta en escena es que van cuadrados de todo, de afinación, de ritmo, son tremendos. we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. We will not let you go. We will not let you go. Let me go. No. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub is a terrible sight for. Vale, aquí están jugando con las voces y van cayendo pan, ta, 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 pum. Rítmicamente es una obra un poquito complicada, pero la están haciendo muy bien. Y se ven realmente que van combinando tanto lo que es la impostación más lírica, ¿vale? Bueno, ahora sobre todo el bajo la ha hecho muy lírica, con la de los tenores, que hay uno que lo está haciendo más, digamos, más moderno y el otro lo hace también una impostación un poquito más clásico, y el que es el contratenor, que tiene la voz de arriba, va cuadrando muy bien y le va dando también voz. Lo único que, claro, suena, ¿cómo diría yo? Suena diferente porque estamos menos acostumbrados a escuchar, digamos,
lo que es la voz de hombre en la tesitura de mujer. Y yo, claro, he escuchado contratenores, pero os he escuchado más cantando en lírico. Aquí en más moderno y encima pues eso, ¿no? En tiempos así cortitos y tal, la verdad es que no estoy acostumbrada y me llama mucho la atención y me encanta, digamos, el nivelazo que tienen. Perfectos. Bueno, aquí el agudo ya lo habéis visto. Es totalmente vibrado, era lírico, pero claro, porque realmente esto es una gran pieza de Queen, pero vaya que lo ha hecho lírico. Bueno, aquí tenemos el otro estilo totalmente ya más modernos, han puesto los 4 y lo que es el contratenor también está trabajando la parte más de abajo, no está subiendo tantísimo y ahí sí que se le ve mucha potencia y lo que es la puesta en escena y lo que es la presentación en sí la tienen súper estudiada, ¿eh? Todo esto es muy, muy, muy perfecto, muy, muy bien hecho, muy bien hecho. Muy bonito. Aquí han cambiado el estilo. Es que dominan mucho lo que es el estilo. Entre ellos están súper bien compenetrados y ahora han vuelto otra vez a una colocación más impostada. Nothing really matters. Anyone can see. Nothing really matters. Nothing really matters to me. Uno por uno cantan los 4. Ahora la voz del bajo a mí, me encanta. Todas me gustan, son muy buenas, pero el bajo fantástico, fantástico. Qué buenos. Buah. Me encantan. Por separado son muy buenos, cantan muy bien y aparte ya habéis visto cómo han acabado. Pero es que después cuando están juntos, realmente es de lo mejor que yo he oído, así de verdad en armonía. Sí, porque es que es una afinación, un ir al ritmo y sobre todo es que son 4 voces solistas preciosas que bastan muy bien. Y tanto trabajan en una impostación más clásica como también trabajan la impostación más moderna. Aunque en esta pieza ha predominado más un poco la clásica. Y dentro de eso también están haciendo, cuando hacen la moderna, hacen diferentes técnicas y diferentes, digamos, efectos con la voz que son brutales.
muy buenos, muy buenos. Pues nada, espero que os haya gustado este análisis y reacción por primera vez Forestella en el canal. Me encantaron. Chao, chao. Hasta la próxima.